Son las 7 de la mañana con 2 minutos aquí en Radiovisión Manabí. Iniciamos nuestro espacio de Visión a la Verdad. Nos acompaña en esa mañana Fernando Carrión, arquitecto, urbanista, académico ecuatoriano con una amplia trayectoria en temas de seguridad ciudadana, violencia y geopolítica en América Latina y el Caribe. Importante tenerlo en esta mañana al arquitecto. Muchísimas gracias por aceptar este espacio de diálogo. Para nosotros es indispensable comenzar a entender cuál es este reposicionamiento de Estados Unidos en el Caribe y los riesgos o posibles escenarios que se proyectan para nuestra región. Un gusto saludarle, quien le habla, Tanya Zambrano, de los estudios de Radiovisión acá en la ciudad de Manta. Muy buenos días. Buenos días, Tania. Un saludo cordial a ustedes y obviamente la gratitud. Importante, arquitecto, consultarle cómo debemos entender la presencia de estos buques estadounidenses en el Caribe. ¿Es un tema de un mensaje militar? ¿Es un tema político? ¿Un tema geopolítico? Bueno, son todas esas cosas. El presidente Trump decidió enfrentar militarmente, por lo menos con la movilización de submarinos, buques y aviones, al tema de Venezuela, que incluso en el reciente proceso electoral Maduro no pudo justificar los votos que obtuvo como para ser reelecto. Entonces aquí hay un problema de orden político, de no reconocimiento de un proceso electoral. Lo segundo, que eso es lo que aparece de forma explícita en términos internacionales, es el tema del narcotráfico, porque según la información norteamericana, Venezuela estaría exportando una ingente cantidad de recursos vinculados a la cocaína hacia los Estados Unidos, y eso produce problemas de salud pública allá. Y por otro lado, obviamente todo lo que significa este rato América Latina en el contexto de la política internacional de los Estados Unidos. Ahora, toda esta incursión hecha con este gran cúmulo de presencia militar, el presidente Trump le dio 4 días que ya han sido cumplidos y pues no ha pasado nada más que simplemente la movilización de estos recursos, pero está añadiéndole más, de tal manera que pues hay la expectativa de si finalmente va a ser alguna incursión militar de forma explícita ya dentro del territorio venezolano. A mí me da la impresión que no, y que un poco por la política que ha venido desarrollando el presidente Trump, pues sobre todo en la parte económica, lo que ha hecho es que todos estos alardes de fuerza terminan siendo básicamente elementos de negociación, que eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el tema de los aranceles. En todos los casos, pues se habló de unos aranceles pues estratosféricos, y finalmente ha ido negociando vis a vis cuál es la situación frente a ese tema. Así que yo creo que lo que hay es básicamente una gran incertidumbre. Y eso es preocupante, maestro, porque la situación es que en palabras más, palabras menos, estamos en una especie de reacomodo del poder dentro de nuestra área, o sería una especie como de continuidad política de seguridad de Estados Unidos, o una demostración de él en esta zona estratégica del mundo. Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que estamos en importantes procesos electorales en la región. A fines de este año vamos a tener elecciones en Bolivia, que ya se tuvo la primera vuelta. Vamos a tener las elecciones en Chile, y el próximo año vamos a tener elecciones en Brasil y en Colombia, y este año también en noviembre, si no me equivoco, en Honduras. Entonces yo creo que también está enfocado en esa perspectiva. Ahora, desde lo que significa el narcotráfico, en América Latina se produce alrededor de 4.000 toneladas, básicamente en 3 países del área andina. El caso de Bolivia, alrededor de un 10%, el caso de Perú, más o menos un 20%, y el resto, es decir, un 70%, está produciéndose en Colombia. ¿Por dónde se van esta droga? ¿Cuáles son las rutas?
pues hay una ruta que es la ruta del Pacífico, que es la más grande, que se va hacia el norte, hacia los Estados Unidos, y ahí sale por Colombia, por Ecuador, Centroamérica, México, y entra a los Estados Unidos por la frontera. Luego tenemos otra segunda, que es básicamente la cuenca del Pacífico, la cuenca del Caribe, que sale por Venezuela, sale por Colombia, se va por los países del Caribe, también por Centroamérica, y entra a los Estados Unidos. Y unas dos nuevas que hay en términos relativos de esto de nuevo, es la una, la cuenca del Amazonas, que sale hacia Brasil. Brasil se ha convertido en el segundo país de consumo de cocaína del mundo, y desde Brasil se va hacia Europa, África y otros continentes. Y luego tenemos la última, que es, podríamos decir, la andina, que es la droga que sale principalmente de Bolivia y Perú, y que va hacia Chile y hacia Argentina, y de ahí también termina exportándose. Diosdado Cabello dijo que por Venezuela estarían saliendo un 5%, es decir, una cantidad bastante insignificante, alrededor de 250 toneladas, pero yo creo que por ahí, de la información que yo tengo, sale un poquito más, tampoco es mucho, es un 10%, es el doble de lo que le está señalando, es decir, alrededor de 400, 500 toneladas. Por el Ecuador salen 1.200, es decir, por aquí está saliendo más del doble de lo que está saliendo por Venezuela. Y un grave problema que tendríamos es que si efectivamente esa política de los Estados Unidos funciona, es decir, de contraer la exportación de Venezuela hacia los Estados Unidos por el Caribe, a mí me da la impresión que esa droga empezará a salir por el Pacífico, es decir, por Colombia y también por Ecuador, lo cual para nosotros también sería bastante complicado. Pero podríamos hablar bueno, todo el tema de mitigar el impacto del narcotráfico en estos países, pero ahí viene bien marcada en el tema de que, por ejemplo, Cuba, Venezuela, Nicaragua, históricamente han cuestionado la injerencia de Estados Unidos en sus países. Entonces, aquí viene la pregunta sobre las relaciones internacionales y también cuál sería el rol del Ecuador si se coloca demasiado cerca o demasiado alejado a una postura, porque la preocupación está latente. Podemos hablar de que podrían afectarse sobre la soberanía de varios países, ¿o no? No, sin duda. Y este rato ya empiezan a aliarse unos países con unos y unos países con otros, como generalmente ocurre en este tipo de conflictos. Entonces, por ejemplo, el Ecuador, Paraguay y Argentina ya ha definido que el Cartel de los Soles es un grupo terrorista. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Asumiendo la posición norteamericana. También hay 3 países del Caribe y República Dominicana que han hecho exactamente lo mismo. Ahora, ¿existe o no existe el Cartel de los Soles? De lo que yo he estudiado, el Cartel de los Soles más o menos aparece en la década de los años 90 y es un grupo que está vinculado a las Fuerzas Armadas principalmente para operar en el ámbito de la frontera con Colombia, en el tema del contrabando, que después ya se hace no solo el contrabando, sino también el narcotráfico. Y es un grupo que permea a las Fuerzas Armadas mediante la corrupción, pero que no termina convirtiéndose en un cartel, como por ejemplo el cartel de Sinaloa, la Ndrangheta de Italia, el primer comando de la capital de Brasil, porque no tiene presencia internacional, no tiene, incluso yo diría es inferior al caso de los choneros. Los choneros sí hoy día tiene ya proyección internacional, por ejemplo, hacia Chile y hacia Perú, pero el Cartel de los Soles no. Entonces, básicamente lo que ha hecho es operar en las fronteras por el tema del contrabando, y en ese sentido el narcotráfico también ha tenido una presencia relativamente importante. Pero sin embargo ya estos 6 países, ya asumiendo la posición norteamericana, definen el Cartel de los Soles como un grupo terrorista. Y entonces no se analizan las repercusiones que se podría tener. Por ejemplo, esto que decía, si esta política funciona, pues esa droga que salía por Venezuela hacia el Caribe, probablemente una parte de esa se irá por la misma zona del Atlántico hacia Europa,
Y por otro lado, pues se irá por el caso del Pacífico, es decir, por Colombia y también por Ecuador, es decir, va a tener un impacto muy fuerte en el caso nuestro. ¿Por qué? Porque el problema no es del tráfico, el problema es de producción. Y este rato Colombia tiene una producción de 2.600 toneladas y entre el año 23 y 24 incrementó el 53% la producción de cocaína. Entonces, en la medida en que no se baje la producción, esto va a seguir ocurriendo. Y en la medida en que la demanda siga creciendo, como está ocurriendo a nivel global, pues este es un negocio que también seguirá creciendo. Y ante esta alineación y ante estos rechazos entre los gobiernos latinoamericanos como Venezuela, como Nicaragua, como Guyana y Trinidad, que están diciéndole no estamos de acuerdo, ¿esto no nos representa también una división regional que impide respuestas o impide esa unidad que teníamos, que se pueden romper incluso, si no estoy equivocada, que hay pactos de paz que se han firmado históricamente como la proclamación de la CELAC como zona de paz? ¿Cómo nos podemos desarrollar o desenvolver en este tipo de escenario? ¿Cómo se reconstruye una posición continental si uno no tiene o no está alineado a una política propia del exterior? No, sin duda, ese es un problema muy complejo. Yo he sostenido que la única posibilidad que podría haber en términos positivos para enfrentar el narcotráfico es la integración. Pero no tenemos espacios de integración. Por decir algo, el caso de UNASUR ya no existe. El caso de Mercosur está en una crisis muy fuerte. Lo que significa CELAC, que ya tiene como 12, 13 años, no termina de despegar porque no logra representar a la totalidad. Y si a eso añadimos factores de este tipo, ¿cómo enfrentar el narcotráfico que tiene una lógica transnacional? Yo le veo eso muy difícil y entonces finalmente lo que va a terminar ocurriendo, como está pasando ya, es que no sea la integración sino la cooperación. Entonces yo, país tal, coopero con tal país, es decir, una cooperación bilateral o una cooperación multilateral a través de las multilaterales, llámese esto Banco Interamericano, CAF, bueno, cualquiera de estas organizaciones. Pero no hay una lógica de integración, que eso es lo que debería producirse para enfrentar un problema tan complejo como este, que como señalaba hace un rato, es absolutamente transnacional, porque el cultivo de coca que se hace en estos tres países que hablamos hace un rato, Bolivia, Perú y Colombia, pues está regado por el mundo. Es la droga que hoy día globalmente tiene un control de todo lo que significan los estupefacientes. O sea, es una cosa de ese nivel. Y si nosotros lo asumimos simplemente cada uno desde su país y con posiciones distintas, pues el que sale beneficiado de esto es obviamente estos grupos. Por ejemplo, el caso de Ecuador. Ecuador no tiene relaciones con México. Y hoy día es absolutamente imprescindible establecer relaciones con México para enfrentar el narcotráfico. ¿Por qué? Porque el narcotráfico es el que sale ganando. El cartel de Sinaloa, el cartel de Jalisco Nueva Generación, etcétera, todos los mexicanos y todos los ecuatorianos salen absolutamente beneficiados porque no hay políticas conjuntas entre Chile, entre México y Ecuador. Las relaciones entre Ecuador y Colombia no están buenas, y de ahí salen 2.600 toneladas, es decir, de ahí pasan a territorio ecuatoriano más de 1.000 toneladas. Y si no tenemos buenas relaciones con Colombia, pues el que sale beneficiado son los grupos criminales. Y eso me parece que es lo que está ocurriendo. Ahora, profesor, también es importante, ya que usted toca el tema de esto del narcotráfico, cuando un país acepta la presencia militar bajo el argumento de combatir la droga, que es lo que está haciendo Estados Unidos, ¿qué tanto se está decidiendo de manera soberana o qué tanto está cediendo su capacidad para una autodeterminación? No, por ejemplo, uno de los debates que estamos teniendo, y probablemente esto se va a acelerar con la consulta popular, es esto de las bases militares. Nosotros tuvimos, y ustedes conocen perfectamente bien, la base militar de Manta. La base militar de Manta se aprueba en el año 1999, el mismo año que se firma el acuerdo de creación del Plan Colombia.
En otras palabras, lo que ocurrió con la base militar de Manta fue originado desde fuera, desde la lógica del Plan Colombia. Pues eso sale en el 2009 y se van dos bases y se crean dos bases militares más en Colombia para justamente enfrentar los temas del Plan Colombia. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Queremos nuevas bases militares, pero ya no por demanda externa, sino por demanda interna. ¿Será necesario tener una base militar para enfrentar estos temas? O quizás, por ejemplo, lo que en la presidencia de Guillermo Lasso se planteó, esto de los cuarteles intermedios. ¿No será preferible eso fortaleciendo con la cooperación internacional? Pues a mí me da la impresión que esa discusión no está presente. Lo único que está presente es la necesidad de que venga gente de afuera, que venga tecnología de afuera, porque nosotros no tenemos la capacidad de enfrentar esto. Y yo creo que esa pregunta va a ser aprobada y vamos a ver los resultados que eso tiene en el mediano y el largo plazo. Sí, y al recordar lo de la base militar de Manta, no solamente se convirtió como un punto de control que mitigó muchísimo los hechos de violencia acá, por ejemplo, en la ciudad, que de acuerdo a varios estudios, incluso a comentarios también de personas que se dedican a analizar el tema de la seguridad y cómo están las implicaciones del narcotráfico, uno de ellos es el coronel Mario Pazmiño. Él explicaba sobre este tema de que se ayudó a mitigar la salida porque Manta se estaba convirtiendo en un punto de una ruta de estos grupos delictivos. Ahora, profesor, la pregunta, y en el discurso político, no quiero entrar mucho en el ámbito político, pero en el discurso político se habla de que Colombia tiene 7 bases militares estadounidenses y que tiene décadas de cooperación antidrogas con Estados Unidos, pero la producción de cocaína en ese país, al contrario de disminuir, sigue subiendo. ¿Esto no sería una especie de fracaso rotundo en ese modelo? No, sin duda, yo creo que eso es clarísimo. Eso es clarísimo. El dato que yo daba hace un momento del crecimiento de la producción de cocaína en Colombia es impresionante, y el incremento incluso de las áreas de cultivos no es tan significativo, es del 10% que crecen las áreas de cultivo, pero la producción de cocaína sí, 53%. ¿Y por qué esa diferencia? Porque lo lógico sería que a un incremento de tanto en el área de cultivo, una cosa relativamente parecida también se produzca en la cocaína. Pero no es así, porque lo que hay es un desarrollo de la tecnología impresionante, que hoy día con menos insumos se produce mucho más. Entonces ahí hay un tema importante. Por eso lo que decía hace un rato, si nosotros no atacamos los lugares de producción, por un lado, que serían estos 3 países, Bolivia, Perú y Colombia, y si nosotros no atacamos los lugares de consumo, que son principalmente este rato Estados Unidos y Europa, pues la producción va a seguir desarrollándose, y si hay más demanda, va a haber más oferta, y si hay más oferta, va a haber más demanda, porque las dos tienen una gran relación. Esa política que planteó Nixon en el año 71 de la guerra a las drogas estuvo enfocada principalmente en la oferta, es decir, en los territorios nuestros, básicamente en estos 3 países. Pero eso no ha funcionado, y lo que ha ocurrido es que los niveles de acumulación económica que genera el narcotráfico, en este caso la cocaína, sean terriblemente altos en los países de consumo. De un estudio hecho por la OEA, y cito la fuente, la OEA señala que el 75% de lo que genera la cocaína está básicamente en los países de consumo, en otras palabras, en los Estados Unidos y en Europa. Y que en el lugar de producción, es decir, en Colombia, se queda el 1% en los lugares de cultivo de la hoja de coca y el 24% en los lugares de tránsito, es decir, eso sería más o menos lo que ocurre en América Latina. Y entonces yo pregunto aquí, si la demanda se lleva el 75% de la acumulación, ¿qué se está haciendo en los países de la demanda? Pues yo no veo nada. Incluso ahí, entre comillas, no hay estructuras criminales, no hay carteles. ¿Por qué? Porque no se persigue eso. En la época de la presidencia de Obama hubo una política bastante interesante para que haya una contracción de la demanda, y efectivamente hubo eso. Pero de ahí desapareció y se ha vuelto a la misma política de siempre, de atacar la oferta, como es lo que estamos viendo este rato frente
a Venezuela y frente a Colombia. Maestro, y aquí, bueno, son diversos temas y lo escucho con muchísima atención, pero también es indispensable entender su análisis. Usted mencionaba a este expresidente, ¿cómo esa política de él se puede adoptar o la podría adoptar Donald Trump? ¿Estamos hablando ya de una guerra? Pues prácticamente sí, y desde el principio, como señalaba hace un rato, desde el año 71, se habló de la guerra al narcotráfico. Y yo creo que esa guerra en el único lugar que se estableció fue en América Latina. Por eso es que en América Latina nosotros tenemos un promedio en este siglo, es decir, en estos 25 años, de 130.000 personas que fallecen por año. Y es impresionante, eso ya está absolutamente naturalizado, ya a nadie le interesa. 130.000 personas en la guerra de Gaza, durante 2 años, han muerto de forma pues miserable 60.000 personas. Nosotros en un año tenemos más del doble de eso. ¿Y qué decimos? ¿Qué decimos? No decimos nada. Ni siquiera se conoce esas cifras. En el caso del Ecuador, por ejemplo, en el año 2023, cuando entró el presidente Noboa por primera vez al ejercicio de la presidencia de la República a fines de noviembre, ese año terminamos con 8.200 personas asesinadas. 8.200 personas asesinadas. ¿Qué es lo que vamos a tener en este año? Si es que sigue la proyección de lo que ha ocurrido en el primer semestre, probablemente vamos a tener cerca de 10.000 personas asesinadas. Es francamente inaudito. Yo estoy muy preocupado con una cosa de ese tipo. Y aquí la preocupación se incrementa, especialmente porque el Ecuador, con sus últimas cifras del Ministerio del Interior, se habla de que solamente hasta julio del 2025 hemos tenido 5.200 homicidios, lo cual nos está poniendo en el foco mundial como el país más violento, y esto es alarmante. Ahora, profesor, para no alejarme del tema, y yo sé que todo está concatenado, pero aquí está la parte de que Donald Trump le está declarando no la guerra a todos los carteles, le está declarando la guerra de manera específica al cartel de los soles, es decir, que estamos teniendo una guerra ya focalizada contra Venezuela. Entonces, esto también se convierte en una presión militar, un tema de reactivar la doctrina o debilitar al chavismo. No, yo creo que lo que estamos viviendo como parte de la política antinarcóticos de los Estados Unidos es la confrontación muy clara frente a dos países. Uno, el caso de México, que es un país vecino. Ahí el argumento es el fentanilo y también la cocaína. Y el otro caso es Venezuela, que también es el caso del narcotráfico. Pero a diferencia de México, Venezuela es absolutamente marginal en eso, los datos que yo les daba hace un momento. Y entonces aquí sí hay una cosa explícita en términos políticos. Ahora, claro, Maduro no tiene una legitimidad ni nacional ni internacional. Entonces, aparentemente podría haber un espacio para que haya un recambio, pero el recambio puede darse en términos militares, que a mí me da la impresión que eso ya no va a ocurrir, porque no se están dando las condiciones y la única posibilidad sería una invasión militar. Y aquí viene problemas internacionales de geopolítica, llamémoslo así, de los propios Estados Unidos. El presidente Trump está intentando pacificar Ucrania y está intentando pacificar Gaza, pero por otro lado estaría pues desarrollando una guerra, un conflicto en otro espacio. Entonces no había coherencia. Y una cosa que es fundamental, tras de Venezuela está también Rusia. Y entonces eso haría que Putin tenga una posición distinta frente a Ucrania y frente a los Estados Unidos. Entonces, toda la cosa esta del conflicto bélico que podría plantearse en el caso de Venezuela, tiene sus implicaciones también en la guerra con Ucrania y en las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos, de tal manera que para el presidente Trump no es una cosa tan sencilla.
Ya en la parte final, por cuestiones de tiempo, pero estoy encantada de hablar con usted, maestro. Estamos en un escenario donde nos ponen un tablero bastante marcado y la pregunta es, ¿qué debemos esperar los ecuatorianos? ¿Cuál es su análisis en los próximos meses? Porque este tema va a estar ahí y vamos a seguirlo conversando, vamos a seguirlo analizando, porque ya la decisión del gobierno de los Estados Unidos de militarizar el Caribe, de tener ese discurso de la guerra, se va a mantener. Entonces ya estamos en eso, y la respuesta de Venezuela, lo que usted mencionaba, estamos de cara a una quizás posible guerra. Pues si nosotros tenemos, en palabras del presidente, probablemente una reunión con el presidente Trump en septiembre y octubre, como el propio presidente lo dijo. Y entonces, pues ahí lo que se va a hacer, me imagino, es llegar a algunos acuerdos. Más o menos como ha venido ocurriendo en esta gira que hizo por Brasil, Uruguay, Argentina, Japón y Vietnam. Por un lado acuerdos militares y por otro lado acuerdos de seguridad. Y entonces eso se va a reproducir. Y entonces ahí veremos qué rol vamos a tener nosotros en este contexto. Por lo pronto, como decía hace un momento, nosotros ya hemos tomado una posición y hemos declarado como grupo terrorista al Cartel de los Soles. Ahora, lo que también señalaba hace un momento, el hecho de que si eso resulta positivo para la política norteamericana, esas 500 toneladas que salen por Venezuela, lo que decía, van a salir por otro lado. Y ese otro lado son, por un lado, el Pacífico, donde estamos nosotros, y por otro lado, el Atlántico para irse a Europa. ¿Y por qué digo esto? Porque atacar exclusivamente el tráfico no significa reducir la oferta. Lo que hay es una reestructuración de la oferta y dirigida hacia nuevos mercados. Y en este caso podría, si es que se va por el Pacífico, pues hacia el mismo mercado, simplemente cambia la ruta. Y entonces yo sí creo que ese tipo de cosas habría que analizarse. Muchísimas gracias, maestro. Gracias por aceptar este diálogo. Voy a seguir solicitándole espacios de análisis para ir entendiendo, porque es un tema de cultura y al mismo tiempo de reflexión de lo que estamos viviendo. Así que muchísimas gracias por aceptar este espacio. No, muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte agradecimiento. Son las 7 de la mañana con 30 minutos, 7 con 30 minutos. Vamos a una brevísima pausa y ya volvemos con más aquí en Visión a la Verdad. Inicio de espacio publicitario. Casa Rosada, un auténtico tesoro en el corazón de